Hoy vamos a hablar de la macro, de los datos macroeconómicos. ¿Cómo impactan esos sucesos macro en los mercados financieros? ¿Es antes? ¿Es cuando se publica el dato? ¿Es después? ¿Cuáles son los realmente importantes? Bueno, creo que en un momento en el cual los datos macro están marcando la senda del mercado, con la inflación, política monetaria y unas elecciones a la vuelta de la esquina, tenemos que explicar sobre todo esas expectativas. Es lo que marca tanto en resultados empresariales como en esta macro los movimientos anticipados del mercado. En términos, por ejemplo, de políticas monetarias, nos poníamos en esa reunión de la FED y esa bajada que ha hecho de 50 puntos básicos. El 67% de mercado descontaba ese 50%, mientras que el restante 33% lo que estaba destacando era un 25%. En este caso, ¿qué es lo que hemos visto? Que ha formado un revuelo, una senda positiva, ese 0,50, al final por esas expectativas, pero lo que tenemos también que descontar es que si hubiese sido al inverso, el movimiento que hubiésemos visto bajista probablemente hubiese sido proporcional al porcentaje del consenso que estaba esperando la otra noticia. Por lo tanto, siempre tenemos que descontar esto. Y en cuanto a lo que es la inflación, al final lo que estamos viendo es que siempre se aspira a ese 2%, que se supone que es donde la economía garantiza una estabilidad, digamos, de precios y previene pues todo ese desempleo excesivo, etcétera. Entonces creo que son los factores que tenemos que tener en cuenta y saber también el por qué. Ujú. Es muy importante también saber cómo actuar, qué estrategias acometer, dependiendo de cómo salga el dato, ¿no? Y de si defrauda o convence según las expectativas del mercado, porque aquí muchas veces es más la expectativa que lo que es el dato. Efectivamente, como se suele decir, compra el rumor y vende la noticia. Al final, los datos están ya descontados siempre que pase o suceda lo esperado, y esto es así en un término general con todo, tanto en datos empresariales como en datos de países, datos macro, economía, un poco en general. Entonces, lo que estamos descontando, por ejemplo, a día de hoy, por lo que podemos también justificar o ver esas caídas que estamos viendo en la renta variable alemana sobre todo, es por ese IPP. Se descontaba una bajada de un 1%, al final fue de un menos 0,8, y al final ese gap que hay entre las expectativas y el dato real es lo que influencia también a la senda del mercado. Vale. ¿Importan más los datos americanos o importan más los datos europeos? ¿Importan más los relacionados con inflación, con crecimiento, con vivienda, con empleo? ¿Hay alguna variable que deba saber el ahorrador a la hora de interpretar y enfrentarse a ese dato en la pantalla? Ahora mismo te diría que los datos que más están moviendo el mercado, bueno, esto es una senda general, son los americanos, pero porque tienen influencia allí y a la vez tienen una muy grande influencia también en Europa, mientras que los de Europa no llegan tanto a Estados Unidos. Por lo tanto, diríamos que por lo que es influencia, tiene más importancia Estados Unidos y también por volúmenes. Uh-huh. Y en cuanto a datos, diría que ahora mismo lo más destacado está en esa situación política, sobre todo hilada con lo que es el comercio internacional, todos los aranceles y la regulación en esa política exterior, y el empleo. El empleo, sabemos que en Estados Unidos está esa economía sustentada por el gasto, y si tenemos un gran desempleo y ese gasto empieza a ser menor, podemos ver también cómo se va a ir al declive, y ese declive pues influenciaría de manera directa también en Europa. Y entiendo, Borja, que también es muy importante saber qué datos son los que mira en un momento o en otro el Banco Central de turno. En algunos momentos está más preocupado por la inflación y en otros momentos está más preocupado por el crecimiento o el empleo, que no es siempre el mismo dato, que puede cambiar de un momento a otro dependiendo del ciclo, ¿no? Efectivamente, Claro. y también el descontar cómo influencia cada uno de los datos. Siempre hablamos, digamos, de esa renta fija, de esos tipos y de esos flujos que van de renta fija a renta variable, pero no están influenciados por los mismos datos. Todo lo que es relacionado con bajadas de tipos tiene un impacto mayor y más directo en los plazos cortos, digamos, de esa curva,
mientras que todo el crecimiento y ese desempleo va a tener un impacto mayor a partir de esos 7-10 años de vencimientos. Por lo tanto, cuando vemos esa rotación de flujos, no solo de renta fija a renta variable, sino entre esa propia renta fija, también viene influenciado por estos datos que estaba. Oye, y ya lo último, y entiendo que, por ejemplo, en datos europeos, ahora estamos mucho más sensibles con datos en Alemania y en Francia porque están más débiles que con datos de otras economías que tengan menos peso. Efectivamente, y también por el peso internacional que tienen estas economías. Estamos viendo cómo prácticamente Alemania es la productora a nivel europeo y digamos, el sector que más beneficiado debería de salir o el que más volumen genera, que es el del automóvil, es el que más está entrando en declive. Veíamos hoy como Mercedes también se unía a esas malas noticias y caía prácticamente un 6. Siendo esta la fortaleza también de Alemania en cuanto a lo que son exportaciones y sustenta también gran parte de la economía europea, es uno de los datos en los que deberíamos también de fijarnos. Pues Borja de Castro, analista de mercados de Banco BIG, gracias por estas dosis de información y formación, y os seguimos ahí en Banco BIG con esas pildoritas y esa sección Aprende a Invertir. Cuídate mucho, un abrazo.